Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Más que un profesor. Muy bien, clase. ¿Pueden decirme qué son estos? Preguntó un humano a finales de sus 40 al aula de estudiantes adolescentes no humanos. En medio del salón había proyecciones holográficas de antiguas ondas espaciales humanas. El Explorer 1 y el Explorer 2, profesor Grayson. ¿Cerca? Son el Voyager 1 y el Voyager 2, los cuales son... La primera y la segunda nave humana en alcanzar el espacio interestelar. Muy bien, correcto. Y con eso concluye el repaso de hoy. Esta información vendrá en el examen, junto con las primeras naves de otras 61 especies. Pueden regresar a sus habitaciones. La mayoría de los estudiantes estaban ansiosos por salir. Todos excepto uno en la parte trasera. Un joven miembro de una especie de humanoides con crecimientos similares a tentáculos en la cabeza. Su especie estaba dividida en dos subespecies, una de piel azul y rasgos esbeltos, y otra de piel verde de rasgos más masculinos. El estudiante pertenecía a la variedad de piel azul. ¿Qué pasa, Chloe? ¿Estás libre? Profesor, me preguntaba si podía quedarme para puntos extra, por si no me va bien en el examen de mañana. Ya has acumulado el máximo de 50 puntos de créditos extras. No hay nada más que pueda hacer por ti. Muy bien. Yo entonces iré a mi habitación. Grayson había conocido a Chloe por algunos años. Era un chico brillante y solía participar mucho, pero poco a poco se volvió cada vez más retraído. Chloe destacaba en ingeniería e incluso lograba mantener un trabajo de medio tiempo en el hangar. Equilibraba el trabajo con la escuela y el cuidado de sus varios medios hermanos, que fueron engendrados por el novio de su madre, Grung, un miembro de la subespecie de piel verde. Grung siempre le lanzaba una mirada desagradable a Grayson en las reuniones de padres y maestros. Grayson asumía que era por su especismo. La humanidad es una especie vasalla del Imperio, y durante la última guerra casi erradicó a la subespecie de Grung. No estaba claro quién inició la guerra, pero la subespecie de Grung era conocida por ser orgullosos señores de la guerra esclavistas, que mantenían como esclavos a la subespecie de Chloe antes de que el Imperio los liberara. Sin embargo, a pesar de la libertad prometida por el dominio imperial, la esclavitud aún existía en los rincones oscuros de este sector, oculta tras términos de apariencia agradable como servidumbre por contrato. Mientras Grayson se preparaba para mañana, Chloe entró en silencio a sus propios aposentos. Sus medios hermanos rebotaban por todos lados sin supervisión. Su madre estaba ocupada cocinando. Grung parecía haberse quedado dormido en su silla mientras veía un documental holográfico. Chloe avanzó de puntillas hacia su habitación, pero Grung tomó uno de los tentáculos de su cabeza y lo jaló. ¿A dónde va mi limpiaplatos y recolector de basura? Tu limpiaplatos y tu recolector de basura están ahí. Chloe señaló el robot averiado que se oxidaba en su estación de carga. ¿Cuándo vas a pedir la pieza para arreglarlo? ¡Ja! No los necesito mientras los tenga a ti y a tu madre. La cena para usted, mi amo. Habló la madre de Chloe, entrando a la sala con una bandeja. Alrededor de su cuello llevaba un anillo de relación. Era básicamente un collar de esclavo glorificado, que solo es legal porque quien lo usa puede quitárselo técnicamente cuando quiera, y quien tiene el control remoto puede inducir sensaciones de dolor o placer. Gracias, esclava. Grung presionó un botón del control, recompensando a la madre de Chloe con una sensación placentera. Por cierto, Chloe, estás siendo desobediente. No puedo castigarte adecuadamente hasta mañana. Mujer, ¿puedes hacerme el favor de ordenarle que lave los platos y tire la basura? Chloe, haz lo que Grung te dice. Grung mantenía su dedo sobre el botón de dolor.
Chloe suspiró mientras procedía a hacer a mano lo que podía ser el asistente robótico que Grung no le permitía reparar. Los medios hermanos, lo suficientemente grandes para ayudar, estaban jugando o pegados a sus pantallas. Después de que Chloe tirara la basura, su corazón se desplomó al ver una montaña de platos. Le tomaría horas terminar, dejándole casi sin tiempo para estudiar. Después del examen, Chloe volvía a ser el último estudiante en el aula. Tenía la cabeza sobre el pupitre y se veía completamente derrotado. Grayson se acercó. ¿Qué pasa, Chloe? Sacaste el 99%. Pero no es el 100%. Tengo que sacar el 100% en todo o habrá consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? No recibiré recompensa. Eso es todo. Incluso cuando ambos usaban traductores, Grayson pudo notar cuando un estudiante le mentía. Observó cómo el chico se levantaba nerviosamente de su asiento. Ay, Chloe, no mencionaste que es tu cumpleaños. Habría pedido a toda la clase que te felicitara. ¡Feliz cumpleaños!, como dice tu gente. No hay nada feliz en eso. Chloe ya podía anticipar lo que diría Grung. ¿99%? ¡Debería ser 100%! Grung gritó mientras golpeaba a Chloe. Sus medios hermanos reaccionaron de distintas formas. Algunos se encogieron de miedo, otros se reían con entusiasmo como su padre sádico. Estoy decepcionada de ti, Chloe, dijo la madre de Chloe como si estuviera repitiendo algo aprendido. La expresión de preocupación que solía tener por su hijo había desaparecido. Había sido reemplazada por pura apatía, seguida de placer cuando Grung la recompensaba con su control remoto. Ahora eres un adulto, Chloe, y vives en mis aposentos. Sacar menos del 100% es faltarle el respeto a tu amo, y necesito darle un ejemplo a tus hermanos. Una vez más, Chloe permaneció sentado después de que la clase había terminado. Grayson se acercó. Chloe, hoy no has estado muy atento, y tus calificaciones son mucho más bajas de lo que eran. El algoritmo predice que podrías reprobar el curso. Antes habías pedido ayuda, pero ahora no puedo darte más puntos extra, pero puedo ayudarte con preguntas o cualquier otra cosa. Chloe tiró una de sus mangas mientras intentaba ocultar algo en su piel. Profesor, dicen que usted hizo cosas durante la guerra, cosas de soldado. Grayson dejó su tableta y se apoyó en un escritorio detrás de él. Sí, antes de convertirme en profesor, luché por el Imperio. Muchas especies lucharon por el Imperio durante la guerra contra los esclavistas de mi pueblo, pero escuché que los humanos son diferentes. Que antes de unirse al Imperio, pelearon y ganaron contra todas las especies vasallas que se enfrentaron a ellos, excepto los imperiales primarios. Y por eso, los humanos son la única especie, además de los imperiales primarios, a las que se les permite servir como pretorianos, la élite del Imperio. Mucho de lo que dices está exagerado, pero sí, mi gente puede ser pretoriana. Me alegra ver que sigues el material del curso. Grung, el novio de mi madre, dice que los humanos son las peores criaturas del universo por haber detenido la esclavitud de mi pueblo, y que también son demonios en combate. Dime, Chloe, ¿Grung es la razón por la que de repente te interesan tanto los pretorianos? La violencia no es la solución para todos los problemas. Chloe y Grayson se miraron durante varios segundos. Luego Chloe subió su manga. Ya veo. Bien, si necesitas algo con que ocuparte, puedo organizarte un examen de recuperación. Mientras tanto, necesito hablar con seguridad. Horas después de contactar a la seguridad de la estación sobre el incidente, Grayson realizó sus propias investigaciones en sus aposentos privados cuando le informaron de un visitante en su puerta. Esperaba ver a la seguridad de la estación pidiendo más información, pero en su lugar,
vio a Chloe, solo, alterado y con moretones por todo el cuerpo. Grayson invitó a su estudiante a pasar y le ofreció una bebida caliente. La seguridad de la estación casi no hizo nada. Le preguntaron a mi madre si Grung me estaba golpeando. Ella lo cubrió. Luego Grung inventó un montón de tonterías y les dio dinero. Grayson sabía muy bien que, mientras más lejos esté la civilización del imperio, más se extiende la corrupción. Pero esa no es la peor parte. Grung robó mis ahorros. Trabajé para juntar lo suficiente para un boleto fuera de esta estación. Pero Grung dijo que no había forma de que yo hubiera ganado tantos créditos trabajando en el hangar y que debía de ser un criminal de alguna forma. Me echó de los aposentos de mi madre porque soy una mala influencia para mis hermanos. Dice que solo puedo volver si acepto ser el sirviente por contrato de Grung. Grayson hirvió de rabia. Existía la justicia para niños y adultos, pero no para quienes estaban en el medio, a quienes prácticamente arrojaban a los lobos en estaciones como esta. Si no fuera por Grayson, Chloe solo tendría dos caminos frente a él: soportar la esclavitud o hacer lo que sea para sobrevivir, lo que tenía una alta probabilidad de terminar en muerte o prisión, y posiblemente esclavitud. Afortunadamente, había una tercera opción. ¿Qué voy a hacer? Yo haré lo que sea para pagar renta, cocinar, limpiar. Tranquilo, Chloe, tranquilo. No será necesario. Hablaré con Grung. En el bar más sucio de la estación, Grung apostaba el dinero que obtuvo de forma ilícita. Grayson se acercó a su mesa, colocó su rifle de pulso sobre ella y tomó asiento. Los conocidos de Grung empezaron a sacar sus armas, pero Grung los detuvo. Supongo que estás a punto de hacer un trato conmigo. Así es. Te desafío a un duelo 1 contra 1 en la arena de la estación, bajo reglas imperiales. Derrota por muerte o lesión grave. Si yo gano, Chloe recupera sus ahorros. Si pierdo, tú obtienes los míos. Simplemente golpear a Grung no ayudaría a Chloe, ya que claramente tenía la seguridad de la estación de su lado. Tampoco servirían los tribunales civiles, porque la justicia avanzaba lentamente en los márgenes del imperio. Solo un duelo a la antigua podía ayudar a Grayson a recuperar los ahorros de Chloe. Se había mantenido en forma tras dejar el ejército, y aunque Grung pudiera representar una amenaza física, estaba fuera de forma. Grayson contaba con que la codicia y arrogancia de Grung nublaran su juicio y aceptara pelear contra un oponente superior. En el mejor de los casos, Chloe compraría su boleto a la libertad. En el peor, Grayson comería comida enlatada por un tiempo. ¿Un duelo por el salario de un maestro? Olvídalo. No vale la pena arriesgar mi vida. ¿Y qué tal esto? Te quedas con mis ahorros y me convierto en tu sirviente por contrato durante 1 año, pero solo si dejas que Chloe viva en libertad. Grung se acarició su barbilla. La oportunidad de esclavizar a un humano, aunque sea por 1 año, era demasiado buena para dejarla pasar. Trato hecho, pero yo elijo el diseño de la arena. Además, cada uno tendrá 2 armas, ya sea orgánicas o inorgánicas. De acuerdo, suena justo. Grung le mostró un holograma del diseño de la arena, que le recordaba ligeramente a un bosque con un árbol muy alto en el centro. Grayson aceptó formalmente. El profesor regresó a sus aposentos para recoger su armadura de pretoriano y su cuchillo, y para informar a sus estudiantes mediante una grabación que la clase del día siguiente quedaría cancelada. Chloe estaba estudiando cuando escuchó a Grayson mencionar la palabra duelo. ¿Habla en serio? Pensé que solo iba a hablar con él. Lo retó a un duelo. No hay problema. Necesito hacer ejercicio. No entiendes. Gente como Grung se lo toma en serio. Va a ser trampa. Si no muere, cambiará las reglas para esclavizarlo
y entonces ambos estaremos esclavizados. No será así. Me ofrecí a ocupar tu lugar. ¿Usted qué? ¿Pero por qué? Eres un chico brillante. Tienes toda la vida por delante. La mía se apaga día a día. Además, los accidentes les pasan a los dueños de esclavos todo el tiempo. Finalmente llegó el día. Vestido con su armadura de pretoriano, Grayson entró a la arena de la estación mientras escuchaba los vítores de una audiencia llena de la peor escoria de esta parte del imperio. Grong estaba ahí, en el centro de la arena. ¡Duelistas! ¡Presenten sus armas! Habló un anunciador por el intercomunicador. El suelo de la arena estaba compuesto por columnas hexagonales que podían elevarse o bajarse para formar terreno artificial. Una se elevaba frente a Grayson para servir como mesa donde colocó su rifle de pulso y su cuchillo. Grung presentaba un rifle de francotirador y un dispositivo que parecía un control remoto. Varias columnas a su lado descendieron para formar un foso, y luego una bestia enorme y aterradora, encadenada, fue elevada lentamente hasta el nivel de Grong. Acordamos un 1 contra 1. Acordamos 2 armas, orgánicas o no. ¿Y qué es un arma sino una herramienta que mata? ¿Y qué es un esclavo sino una herramienta de su amo? Grong presionó un botón en su control remoto que le dio una descarga eléctrica a la bestia, haciéndola aullar de dolor. Y luego, las columnas bajo Grong se elevaron, dejándolo en una torre en el centro, armado con su rifle de francotirador. Otras columnas dispersas por la arena se elevaron para formar un bosque. Grayson quedaba en el suelo de la arena, enfrentando a una bestia enfurecida que iba tras él. Si Grayson tuviera un escritorio enfrente, se estrellaría la cabeza contra él. Dejó que Grong eligiera el diseño, pero no especificó si también podía elegir las posiciones iniciales. ¡Pueden comenzar el duelo!, habló el anunciador mientras la bestia era desencadenada, aunque seguía siendo esclavizada por el collar de descargas. Grayson tomó posición detrás de una columna. Si se quedaba en el borde de la arena, Grong tendría la ventaja. Si se acercaba demasiado, prácticamente se entregaría a la bestia. La única estrategia viable era distraer a la bestia de alguna forma y luego acercarse lo suficiente para dispararle a Grong. Grayson buscó a la bestia, pero no estaba cerca de la torre central. En el momento en que miró a su derecha, la bestia lo lanzó contra el muro de la arena con su garra, haciendo que suelte su rifle de pulsos. La bestia lo tomó como si fuera un muñeco, abrió su boca y soltó un rugido aterrador. Por suerte para Grayson, tenía espacio suficiente para sacar su confiable cuchillo. Apuñaló en el brazo a la bestia, obligándolo a soltarlo. Sin embargo, justo cuando estaba por recuperar su rifle, Grong disparó a solo unos centímetros de él, obligándolo a cubrirse tras una columna mientras la bestia lamía su herida. ¡Maldita criatura inútil! ¡Quiero que mates al humano! Grong gritó con todas sus fuerzas antes de darle otra descarga a la bestia. Aulló de dolor, se encogió y se rasgó el collar, consumida por el sufrimiento mientras miraba a su amo. Sus garras no alcanzaban la parte trasera de su cuerpo. El humano aprovechó la oportunidad para subirse a su espalda y apuñalarla desde atrás. La bestia giró sobre sí misma, tratando desesperadamente de arrojar al humano, pero él se aferró con firmeza. La experiencia le recordaba a los toros mecánicos que la humanidad introdujo en el imperio, responsables de muchas lesiones en seres intoxicados y prohibidos en la mayoría de los lugares. Agotada, la bestia colapsó detrás de un grupo de columnas. Grong provocó una descarga, y otra. La bestia gimió de dolor, incapaz de terminar con su propio sufrimiento. La audiencia vitoreaba mientras Grayson se preparaba para dar el golpe final con su cuchillo de pretoriano. Pero vio algo en los 2 de los 4 ojos de la bestia. Desesperación. Desesperación genuina. La bestia lo cerraba lentamente, anticipando el fin de su sufrimiento. El pueblo de Grong fue solo uno de los muchos que practicaban la esclavitud interestelar. A diferencia de ellos,
la humanidad liberó a sus esclavos antes de viajar a las estrellas. Con su golpe final, Grayson terminó con el sufrimiento de la bestia, desmontando su collar de descargas. Los ojos de la bestia se abrieron. Era libre. Inmediatamente inmovilizó a Grayson. Él cerró los ojos, preparándose para lo peor, solo para recibir una gran lamida de la bestia. No voy a poder quitarme esta baba, murmuró Grayson para sí mismo, antes de que Gronk le disparara apenas unos 15 centímetros de su cabeza. ¡Criatura estúpida! ¡Mátalo! La bestia miró a su antiguo amo y lanzó un rugido que silenció toda la arena. Salió disparada hacia Gronk, quien presionaba frenéticamente todos los botones de su control antes de notar el collar en el suelo. Intentó dispararle, pero la bestia esquivaba sus tiros con agilidad. Se movía como si estuviera en un bosque real. Saltó entre las columnas, pasando de una a otra hasta lanzarse sobre la torre de Gronk. Como un gatito emocionado, lo atrapó, lo lanzó al aire y le arrancó la cabeza de una mordida. Chloe esperaba en la fila para el siguiente transbordador que salía de la estación rumbo a una nave con destino al corazón del espacio imperial. Grayson se acercó a él. Profesor, no puedo agradecerle lo suficiente. Si está bien por usted, planeo tomar las siguientes clases de forma remota. Sé que la comunicación subespacial no es la mejor, pero... No tienes que preocuparte, Chloe. Ganaste suficientes créditos para aprobar el curso. Te he puesto una calificación alta. ¿En serio? ¿De verdad? No puedo agradecerle lo suficiente. Lástima que tendré que dejar el programa, ya que me mudaré a la capital, donde espero que... ¿Sobre eso? Envié mi carta de recomendación a la Academia Imperial Superior. Tus créditos serán transferidos. Grayson le guiñó un ojo. De repente, ambos escucharon un alboroto. Acercándose a ellos, estaba la bestia de la arena, nuevamente encadenada, siendo guiada con una correa inalámbrica por un individuo encapuchado. Chloe, ¿cierto? Esto pertenecía a Gronk. Parte del dinero que te debía por la pelea ya se lo había gastado apostando, así que liquidaron sus bienes. Toma, aquí tienes la correa. La bestia te dará un buen precio. No, mejor libérenla en su hogar. La bestia pareció reconocer la palabra hogar en el idioma de Chloe. Soltó un ronroneo de aprobación y empujó suavemente a Grayson, quien le dio una última caricia de despedida. Mucho después de que Chloe se despidiera por última vez de Grayson, recibió una llamada subespacial de su madre mientras estaba en el transbordador. Ella le pidió que regresara a cuidar a sus medios hermanos. Él rechazó la petición con cortesía. De vuelta a sus aposentos en la estación, Grayson observaba el transbordador desde su ventana. ¿Quién sabe, chico? Quizás nos volvamos a encontrar algún día. Y como siempre, chicos, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. ¿Saben? No sé por qué este idiota de Gronk me recordó las reglas del Señor del Mal. Han sido perdidas en el tiempo. Recuerdo que ya por 2005, más o menos. Sí, soy viejo. Estás viendo el canal del viejo rancio, ¿qué esperabas? Salieron unas reglas de ¿qué haría si fuera un Señor del Mal? Y en una de ellas... justamente estaba tratando de este tema. La busqué y la encontré. Y decía, era la regla 48. Trataré a cualquier bestia que controle mediante magia o tecnología con respeto y amabilidad, de tal forma que, si el control es roto, no venga inmediatamente a vengarse de mí. Obviamente estas reglas han sido perdidas y olvidadas en el tiempo. Algunos de los más viejos las recordarán. Parece que mucho del conocimiento de Internet de hace tiempo se ha perdido. De hecho, solo me acordé de estas reglas por esta historia. Díganme, ¿les gustaría un pequeño video respecto a esto?
una especie de video bonus recitando estas reglas y actualizándolas un poco, ya que obviamente han quedado un poquito desactualizadas, ¿verdad? Pero bueno, díganme ustedes qué opinan, y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.